Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 37 al 40 y el capítulo 22. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mal silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio con todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y que cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre dice que es ciudadano romano. Vino el tribuno y dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió al tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo no soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Entonces ahí tenemos al apóstol en Jerusalén, ¿verdad? Toda la turba que le quería linchar, habiéndole acusado falsamente de llevar gentiles al templo, y cómo este tribuno romano sale con soldados de la fortaleza Antonia, que estaba al lado del templo, y van, le rescatan de la multitud y le traen en volandas, ¿no? Porque si no la multitud allí le lincha, ¿vale? Acusándole falsamente.
Bueno, en la vida no dejan de sucedernos cosas que son contrariedades, ¿no? Algunas de estas contrariedades y algunas de estas dificultades que tenemos en la vida están relacionadas con ser creyentes, ¿vale? Otras no. Y me preguntaba cómo podríamos hacer y cómo podemos aprender de Pablo en el sentido de usar las contrariedades que nos suceden para predicar el Evangelio, ¿no? Y entonces vemos una cosa muy curiosa que siempre hace Pablo, ¿no? Pablo tiene tan asumido de que todas las cosas ayudan a bien, todo lo que pasa en mi vida aquí es bueno, mi Dios lo prepara, es bueno para mí, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que todo lo que nos suceda en esta vida aquí, todas las contrariedades, todas las dificultades, puedan al final beneficiar la causa del Evangelio, ¿no? Porque uno puede pasar por dificultades y por problemas y simplemente dejarse llevar y decir, bueno, todo lo que pasa en mi vida aquí es bueno para mí, Dios ya hará algo bueno con esto, pero también puede tener una parte más proactiva, ¿no? ¿Verdad? Uno puede, en medio de esa circunstancia, predicar el Evangelio, ¿verdad? Hablar de la bondad de Dios cuando nadie se lo va a creer, ¿no? Si uno está enfermo, ¿no? Puedes decir, bueno, el Señor sabe todas las cosas. O puedes predicar el Evangelio en tu enfermedad. No solamente pasar por ese periodo esperando a que Dios después haga algo bueno o está haciendo algo bueno, sino participar con Dios en el proceso, ¿no? ¿Verdad? Es decir, testificar a Dios, testificar de Dios. Y es lo que hace siempre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre aprovecha cada oportunidad, cada problema, cada situación, las más difíciles, las más complicadas, las situaciones incluso en las que está en riesgo su vida, no solamente para ver si pasa esto ya, y Dios hace algo en medio de todo esto, sino para qué puedo hacer yo en medio de esta situación. Yo ya sé que Dios está haciendo algo, y ya sé que lo que Dios está haciendo es bueno para mí, y quizá bueno para otros, pero ¿qué puedo hacer yo también, no? Y yo creo que eso es bueno también, pensarlo, ¿no? Claro que Dios, todo lo que hace en nuestras vidas es bueno, y va al final ser bueno para nosotros, igual también beneficiará a otros, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo, juntamente con Dios, en medio de esa circunstancia, ser un testimonio? Bueno, aquí tenemos a Pablo, ¿vale? Aquí tenemos a Pablo, que le llevan los soldados y estando ya a la puerta de la fortaleza, le dice al tribuno, ¿puedo hablar? Y entonces pensamos, ¿pero qué quiere hablar Pablo con esa multitud que lo que quiere es lincharle, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo le va a permitir el tribuno hablar a una multitud que él mismo ha provocado todo ese alboroto, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo le va el tribuno a permitir hablar? Y sorprendentemente el tribuno le permite hablar a la multitud y dirigirse a la multitud. Y le pregunta si habla griego, porque efectivamente Pablo hablaba griego, no solamente hablaba hebreo, sino que hablaba griego, ¿no? ¿Verdad? Y no sabemos cuántos otros idiomas podría hablar Pablo, pero le sorprende, ¿verdad? Sorprende esa pregunta del tribuno si hablaba griego, ¿sabes griego? Y le dice, ¿no eres tú aquel? Es más, la multitud le ha acusado falsamente y este tribuno romano y los soldados le llevan a la fortaleza pensando que es otro, ¿vale? Pensando que es un judío, un egipcio, perdón, que había levantado una sedición, ahí nos dice, ¿no? Versículo 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó? Claro, y no es. Entonces el apóstol Pablo dice quién es, ¿vale? Y dice, no, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar con el pueblo. Y lo sorprendente es que le permita hablar con el pueblo. Le deja hablar con el pueblo, ¿vale? ¿Por qué le deja hablar con el pueblo? Quizá porque está sorprendido de que no sea el que pensaba que era, le ha sorprendido que pueda hablar griego también, ¿verdad? Por lo tanto es una persona culta, y bueno, pues le da la oportunidad de hablar, ¿no? ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Defenderse. Podía defenderse, decir, no, yo no soy este egipcio, yo de nuevo vuelvo a decir que yo no llevé a nadie al templo. No, Pablo no pierde el tiempo, no se defiende, ¿no? Podría defenderse. ¿Qué haríamos nosotros? Defendernos, ¿no? ¿Verdad? No, Pablo predica el Evangelio de nuevo. Es una constante. Aprovecha esa situación tan adversa él mismo, ¿no? En manos de los soldados romanos, una muchedumbre que le quiere linchar, y no va a defenderse a sí mismo, va a aprovechar de nuevo y a predicar el Evangelio. Y va a dar su testimonio, ¿vale? Pero su testimonio es un testimonio que lleva a la persona de Cristo Jesús, ¿vale?
Es un testimonio. Testimonio de la conversión. Hablábamos antes del llamado, ¿no? El llamamiento eficaz. El llamamiento de Pablo es un llamamiento eficaz. Es un llamamiento irresistible. ¿Por qué? Porque este hombre estaba en tal posición que no estaba ni buscando a Jesús, ni amaba a la iglesia de Jesús, ni amaba a Jesús de Nazaret. Estaba en el otro lado opuesto. Es verdad que de corazón buscaba la gloria de Dios, ¿no? Y la gloria de la ley y de Moisés, pero estaba en el otro lado opuesto. Entonces es un llamamiento radical, eficaz, irresistible de Dios a este hombre en el camino de Damasco, que se le aparece esta luz y le dice: ¿por qué me persigues? Bueno, él no estaba persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero es que la iglesia es el cuerpo de Jesús, es la niña de los ojos de Jesús. Quien hace daño a la iglesia, quien persigue a la iglesia, está persiguiendo a Jesús. Quien hace daño a la iglesia, hace daño a Jesús. Jesús y la iglesia es una misma cosa, somos su cuerpo, ¿vale? Somos su cuerpo, ¿no? ¿Quién, si alguien hace daño a una parte de nuestro cuerpo, no nos dolemos? Pues claro que nos dolemos, ¿verdad? Soy un hombre de Tarso, explica quién era, ¿no? ¿Vale? Fijaros cómo continúa, ¿no? ¿Verdad? Aconteció que yendo, dice, empieza a hablar a la multitud en hebreo, ¿verdad? Varones hermanos, oíd mi defensa. Bueno, es una defensa en el sentido no de defenderse a sí mismo, sino es mi argumento, ¿vale? No me voy a defender a mí mismo, sino es mi argumento. Escuchad mi argumento, el argumento que tengo que explicaros, ¿no? Y entonces su conversión, primeramente su conversión, diciéndole a la multitud: mira, me estáis persiguiendo por causa del Dios de los judíos, me estáis persiguiendo por causa de la ley, me estáis persiguiendo por causa de Moisés, pero yo era tan celoso o más que vosotros, porque yo perseguía a la iglesia. Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo, entonces nos cuenta su conversión, ¿no? Le cuenta su conversión. Primeramente nos dice que perseguía el camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, recibí cartas y me dediqué ¿a qué? A perseguir la iglesia. Aquí tenéis el gran apóstol de la iglesia, el hombre que ahora predica el evangelio en todo lugar, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. Ahí tenéis, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿no? Y nos dice que era celoso de Dios, ¿no? Y ¿qué es lo que está aquella multitud ahí detrás de Pablo? ¿Qué es lo que les mueve? Les mueve el celo por la ley. El celo por la ley, por cumplir la ley. El celo por el templo, ¿verdad? Aman la ley de Moisés y les mueve castigar a ese hombre que ha transgredido ¿qué? La ley, llevando a gentiles al templo. Les mueve el celo por el templo. El templo es un lugar sagrado. ¿Quién es este hombre para profanar nuestro lugar sagrado? Les mueve el celo. Hay gente celosa, ¿verdad? Como Pablo, religiosos, sinceros, pero equivocados. Hay un fanatismo, hay un celo religioso, ¿verdad? Pero que es equivocado. Hay mucha gente a nuestro alrededor que son celosos de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus imágenes, de sus ídolos, de sus cofradías, ¿verdad? Y son celosos de esas cosas, pero es un celo erróneo, no es un celo conforme al espíritu, es un celo conforme a la carne, ¿verdad? A la religión, ¿verdad? No un celo conforme a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿tiene esperanza, tiene alguna esperanza un enemigo del Evangelio? ¿Enemigo del Evangelio? ¿Tiene alguna esperanza alguien que se opone al Evangelio? ¿Un religioso? ¿Alguien celoso? ¿Verdad? Pero equivocado. ¿Un perseguidor? ¿Tiene alguna esperanza? Pues claro que sí. Tiene tanta esperanza como cualquiera. Porque si el apóstol Pablo, siendo un perseguidor, un fanático religioso, ¿verdad?, fue convertido, cualquiera puede ser convertido. No todo el celo religioso es conforme al espíritu y conforme a la palabra, ¿verdad? Hay mucho celo religioso que sale y brota de la tradición, de la carne, ¿verdad?,
de otro lugar, ¿verdad? Pero no del Espíritu, ¿no? El celo que tiene el apóstol Pablo ahora es un celo conforme al Espíritu, es un celo de predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero le está diciendo, yo también era celoso como vosotros, ¿no? Y se encuentra con Jesús y es curioso, ¿no? Por eso es un apóstol, porque una de los motivos, digamos, una de las razones por las cuales podía ser alguien apóstol era haber conocido a Jesús y haberle conocido. El apóstol Pablo no cumplía ese requisito, pero en el camino de Damasco conoce a Jesús cara a cara y Jesús le habla a él, ¿verdad? Eso es lo que le capacita para ser un apóstol, ¿no? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban con él vieron la luz, pero no escucharon la voz, solo escuchó él la voz. Y perdió la vista, perdió la visión, se volvió ciego. Dejó de ver. Tal fue la gloria de Dios, ¿verdad? Ver la gloria de Jesús, ¿no? Esa luz en el camino a Damasco que perdió la vista, ¿no? Y se nos dice que le llevaron a Damasco y en Damasco otro hombre, Ananías, un judío, un creyente, pero con buen testimonio para con el resto de los judíos, fue el que le impuso las manos, recibió la vista y fue bautizado por este Ananías, ¿no? ¿Verdad? Que eso aparece ahí en la Biblia, ¿no? Como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y en aquel mismo momento recobré la vista. Esto fue algo físico que le sucedió al apóstol Pablo, ¿no? Pero es así también en la conversión. En la conversión uno apenas ve, no ve, es ciego, y cuando el Señor te llama, cuando tú naces de nuevo, tienes vista. Antes era ciego, más ahora veo yo, ¿no? John Newton, ¿no? Este esclavista, este que ha escrito himnos como Sublime Gracia, ¿no? ¿Verdad? Esta experiencia, ¿no? Estaba lejos, ¿no? Estaba perdido, él me halló, era ciego, mas ahora veo yo. Y es así. Cuando uno lee la Biblia antes de ser creyente, pues alguna cosa puede ver, le gusta, algunas cosas, otras cosas no las entiende para nada, ¿no? Y cuando uno es creyente, recibe otra luz, ¿verdad? Y puede entender, empiezas a entender las cosas, ¿no? Todo empieza a encajar como un puzzle, porque es la iluminación del Espíritu Santo la que te ayuda. La Biblia es un libro cerrado para aquellos que no tienen la luz del Espíritu Santo, ¿vale? En buena medida. Entonces, curiosamente, bueno, sigue con su testimonio, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo prácticamente a aquella audiencia yo no es que fuese como vosotros, yo era más celoso que vosotros. Para mí la ley era lo máximo. Para mí el templo, nuestra ley, nuestra tradición, nuestra religión, lo que Moisés ha dicho, para mí esto, yo por esto entregaba mi vida. Y es verdad, porque él perseguía a la iglesia, era un perseguidor. Ahora me perseguís vosotros a mí, pero yo he perseguido a los del camino, a la iglesia cristiana, a los cristianos, más que vosotros. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba intentando llamar, ¿verdad?, que reflexionasen de cómo él, un perseguidor así, se había convertido en un seguidor. Cómo él, un enemigo, se había convertido en un amigo de Cristo. Cómo él, que estaba haciendo lo contrario, ahora toda su vida y toda su causa y todo su corazón y toda su voluntad y todo su sentimiento estaba en promover la causa del Evangelio. Es la conversión, no hay otra explicación. Es la conversión. Y es la conversión que es fruto de una intervención sobrenatural de Dios. En el caso del apóstol Pablo, la aparición de esta luz, que es Jesús, ¿no?, en el camino de Damasco, pero a nosotros también, de otra luz, la luz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que, como dije antes, lo primero que ilumina es nuestro pecado, nuestra necesidad, nuestra miseria, y nos lleva a abrazar a Cristo, y nos ayuda y capacita para vivir una vida nueva, y para entender y poder aplicar la verdad de la Escritura. Pero es la obra soberana del Espíritu Santo. Esto no es tener un carnet de esta religión o de la otra, o ser circuncidado o no ser circuncidado, o si me ponéis y me lleváis al extremo, ser bautizado o no ser bautizado. No. Esto no tiene nada que ver con nada externo.
No tiene nada que ver con nada que tú puedas hacer por ti mismo. Esto es una obra soberana del Espíritu de Dios. Una obra que animamos a los hombres a buscar, una obra que animamos a los hombres a recapacitar sobre la persona de Cristo, la obra de Cristo, lo especial, particular, que es Jesús de Nazaret, que nada ni nadie le puede hacer sombra. Tiene que ver con Él, tiene que ver con aquel que se le aparece a Pablo en el camino de Damasco, ¿no? Y ahora si dijese aquí, apuntase y dijese, cuéntanos, dinos, ¿no? Recuérdanos, ¿no? Pues entonces me recordaríais vuestra experiencia con Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Verdad? A mí no se me apareció en el camino de Damasco, ni en el camino a Melilla, ni en el camino a Cotobro. Pero el Señor habló a mi corazón. Habló a mi corazón. Y fui consciente de que era Jesús quien hablaba a mi corazón. Y fui consciente de mi pecado, y fui consciente de la gloria de la cruz, de la salvación tan maravillosa, de la compasión, del amor, del poder y la gloria del crucificado. ¿Verdad? Es la conversión, es algo sobrenatural. Nosotros predicamos el Evangelio y Él lo que hace aquí es intentar convertirles, ¿no? No convertirles, Él no puede hacerlo, pero predicando el Evangelio, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Él dice, voy a tomar oportunidad ahora y voy a predicar. Da igual que esté aquí rodeado de soldados y que todos los que tenga aquí esta multitud lo que quieran es lincharme. Voy a aprovechar esta oportunidad, porque quién sabe si la volveré a tener de nuevo. Y yo creo que a nosotros nos convendría también ver las dificultades, los problemas, las contrariedades de la vida como oportunidades. Creo que podemos aprender esto del apóstol Pablo, ¿no? ¿Verdad? Porque después igual pasa la oportunidad y uno dice, uy, allí podía yo haber dicho esto, haber hecho esto. Y si hubiera dicho y hubiera hecho esto, quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Y has perdido la oportunidad. Hemos perdido la oportunidad, ¿no? Entonces que nos conviene a todos, yo el primero, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que en medio de las dificultades, de las contrariedades, de los problemas de la vida, no simplemente esté yo orando para pasarlos y que pasen pronto, sino que yo pueda incluso aprovecharlos para hacer luz, para llevar a otros a Cristo, ¿no? Para decir, incluso en medio de esta situación, yo puedo predicar a Jesús. Puedo estar hecho polvo, puedo estar mal, incluso deprimido y decir, pero mira, yo estoy así, esta es la verdad, así estoy yo. Pero yo sé que Jesús es bueno, que el Señor me guarda, que el Señor me cuida, esta es mi esperanza y esto sé que es lo que va a suceder, ¿no? ¿Verdad? Y no solamente dejar pasar la oportunidad, sino usar, ¿verdad? El tiempo de una contrariedad para que pueda ser beneficio para otros también, que es lo que hace aquí el apóstol Pablo, ¿no? Resulta que cuando dice, versículo 21, fijaros la que sería, versículo 21 dice, pero me dijo, ¿no? Porque el Señor le dijo ya, en Jerusalén, Pablo, no tienes futuro, no te van a escuchar en Jerusalén, vete de Jerusalén, ¿no? Es otra ocasión, ¿no? Y entonces Pablo cuenta esto, como el Señor le dijo, ve de Jerusalén, aquí no te van a escuchar, ¿no? Y entonces le dice cuál es la comisión de Dios para el apóstol Pablo, que es ir a los gentiles. Por eso el gran éxito de Pablo es entre los gentiles, siendo un judío así, fariseo. Porque no solamente divide la audiencia, después está con el Sanedrín, y cuando dice que es fariseo, divide los miembros del Sanedrín que le están juzgando, porque la mitad son saduceos y la otra mitad son fariseos. Pero no voy a entrar ahí, ¿vale? Como es sabio también para dividir a los que le van a juzgar, ¿no? Pero fijaros, cuando menciona a la multitud, dice, pero me dijo, Dios me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí la gente se vuelve loca. La multitud se vuelve loca de nuevo, ¿no? Fijaros, dice, lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, es decir, mátale. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban al polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese azotado. Al final mencionó una palabra que la multitud con eso no podía, los gentiles. Los gentiles.
Tenemos que pensar hoy aquí qué palabras a nosotros nos quitan de quicio, nos quitan fuera de quicio, ¿no? Porque hay palabras o personas que si uno lo escucha y dice, uy, esa persona no me la menciones, esto a mí no me lo digas, ¿verdad? Y nosotros como cristianos no deberíamos tener esa actitud. Deberíamos orar, como decíamos antes, por nuestros enemigos y pensar que la gracia de Dios puede alcanzar a todo hombre y a toda mujer. Pero esta multitud de fanáticos, celosos religiosos, ¿no? ¿Verdad? Que buscaban la gloria de Dios, la gloria del templo, pero su corazón era un corazón lleno de odio. Lleno de odio, ¿no? El corazón de un cristiano tiene que ser un corazón compasivo y generoso para con los demás. No debería haber nada ni nadie que fuese capaz de llevarnos a un estado como este, ¿no? ¿Verdad? De ira contra alguien, ira contra algo, ¿no? El cristiano tiene que ser alguien que tenga en su corazón otros sentimientos diferentes a la ira, al rencor, ¿verdad? Contra nadie. Tenemos que pedir al Señor que realmente podamos tener corazones así. Bueno, le llevan a azotar y encontramos una gran sorpresa ahí, ¿no? Le llevan, le dicen, oye, azótale. El tribuno le dice al centurión, llévale, azótale, le ataban a un poste, las manos, los pies, le desnudaban, le dejaban simplemente con su taparrabos, calzoncillos, ¿no? Y la azotaban pues con unos pequeños látigos, que eso era tremendo, porque tenían trozos de metal y trozos de hueso, y eso, mucha gente moría después de ser azotada, ¿no? ¿Vale? Pero curiosamente, cuando le atan con correas, Pablo al centurión que estaba presente le dice, oye, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano? Y aquí viene ya la gran sorpresa, ¿no? Que el apóstol Pablo revela que es un ciudadano romano. Y ay amigo, a un no romano, a un gentil, bueno, un gentil no, perdón, porque los romanos eran gentiles, ¿vale? A un no romano, a cualquier pueblo fuera de Roma, que no fuese romano, podía ser azotado con vara, con látigo y crucificado. Pero un romano no podías poner la mano encima, había que ser juzgado y nunca sería azotado, Nunca pasaría por esa humillación, ni la cruz tampoco. El ciudadano romano tenía otro estatus diferente, ¿vale? Los castigos eran diferentes para los romanos que para el resto. Y entonces ya le entra el miedo y le dice, oye, pero tú eres tú romano. Y fijaros, ¿no? Fijaros lo que dice, el centurión oyó esto, fue dio aviso al tribuno, su superior, diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre, el Pablo el Saulo es romano, Y entonces vino el tribuno romano y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Y respondió el tribuno, y fijaros lo que dice el tribuno, ¿vale? El centurión ya era un oficial que tenía a cargo 100 personas, por eso era un centurión, ¿vale? 100 soldados, y el tribuno estaba por encima del centurión, ¿vale? Y le dice, mira, yo la ciudadanía romana la compré con mucho dinero, es decir, tracatrá, esto tuve que pagar yo para ser ciudadano romano, muchísimo dinero. Y el apóstol Pablo le dice, pues mira, yo no soy de nacimiento, que eso ya era muy respetado, no eras cualquiera, no habías comprado, no te habías ganado la ciudadanía, sino que eras de nacimiento, ciudadano romano de nacimiento, ¿no? ¿Vale? Bueno, así que se apartaron de él los que iban a darle tormento, aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Vale, hasta aquí el mensaje de hoy, ¿no? Lo que podemos aprender de aquí. Fijaros, el apóstol Pablo podría haber dicho esto antes y haberse evitado que le arrestasen, ¿vale? Y todo lo que había sucedido. Estuvo dispuesto a dejarlo para el final, a no revelar su identidad, a no revelar el privilegio que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre veía algo positivo en todo lo que sucedía. Siempre intentaba sacar algo de todas las situaciones en las que se encontraba, ¿verdad? Y aquí tenemos a este hombre que al final revela su identidad, soy ciudadano romano, no pueden tocarle, le van a, ¿verdad? Pero va a tener que dar cuenta, va a tener que ahora ser juzgado como un romano en audiencia después, pero nos llama la atención, ¿verdad? De que él aprovecha
aprovecha en este tumulto y toda esta gente para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces creo que deberíamos, de nuevo os digo, intentar sacar provecho de las contrariedades, las dificultades y los problemas de la vida. No simplemente esperar que pasen, sino hacer algo, ¿verdad?, en positivo, tomar partido, predicar el Evangelio, anunciar al Señor o dar testimonio del Señor, ¿no? Bueno, algo más. Un perseguidor convertido en el mayor y más celoso seguidor de Jesús de Nazaret. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algún corazón, alguna persona tan dura, ¿verdad?, que el Señor no pueda quebrantar? Pues claro que no, claro que no. Si Pablo no fue, pues nadie, ¿no? Entonces, una palabra de ánimo. Si tenéis familiares, esposos, hijos, sobrinos, nietos, por los cuales estáis predicando, y habéis llegado al punto de pensar que nada, que ya no van a cambiar, que no se van a convertir, que son demasiado duros, que son demasiado... Creo que no estáis actuando en fe. No hay nadie tan difícil, ¿verdad?, que Dios no pueda llamar y convertir. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, y esa tiene que ser nuestra confianza, y con esa confianza predicamos el Evangelio. Si Dios es capaz de convertir el corazón de Saulo, ese fanático religioso, en el apóstol Pablo, ese corazón amoroso, compasivo, sufridor, sufriente, ¿verdad?, que predica el amor de Cristo Jesús en la cruz. Si el Señor puede hacer eso con Pablo, con Saulo, lo puede hacer con cualquiera. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Así que prediquemos el Evangelio, porque el Señor puede convertir y transformar a un enemigo en un amigo, a un perseguidor en un seguidor, ¿verdad?, en un predicador de la verdad, del amor de Cristo Jesús. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y todo el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén.